Hola, es un placer saludarlos y seguro de que el bendito Señor del cielo guarda a cada uno, a sus seres amados, sus familias y a la iglesia, porque eso se ruega permanentemente, tanto la pastora como seguro servidor. Así que, confiando en el Señor, están todos guardados por su gracia, por su amor. Bien, entonces mira, quedamos con un pedacito de esto de exhortarnos mutuamente, porque ya sabes, el título pues es más largo y yo pues hago en dos palabras lo que es exhortar, pues exhortándonos mutuamente, ¿no? Como también agarrar el siguiente que es amonestándonos unos a otros, porque ya nada más faltaba un pedacito de esto de exhortándonos unos a otros, ¿no? Entonces, mira, terminamos diciendo que aún la oración es una manera de acompañar a alguien. Y para no estar repitiendo paráclisis como compañía, para acompañar a alguien lo hago a través de la oración. Y te decía, a veces pues no es tan sencillo orar por alguien que no me es tan fácil. Hemos hablado en anteriores emisiones de personas difíciles e imposibles, he agregado, donde siempre digo, no es que sean los demás, primero tiene uno que pensar en no ser difícil y mucho menos imposible, y pues que Dios nos ayude, porque pues algunos somos medio sangrones y pesados. Te repito esa anécdota de Churchill, Winston Churchill, cuando le dice a su mujer, ahí en esa situación tan tensa de la Segunda Guerra Mundial, le dice, oye, te agradezco que no me hayas dejado, porque a veces yo mismo me hubiera querido dejar, o sea que ni él se aguantaba de cómo era su temperamento, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos reconocemos y tu servilleta por delante, pues que pues tenemos la sangre así como que de plomo. Entonces, primero hay que decir eso, ay, Dios ayúdame a no ser tan difícil, porque pues difícil voy a ser, ¿no? Pero no tan difícil. Y bueno, estar conscientes de que también hay personas difíciles, porque con los que amamos, pues es re fácil acompañarlos y estar con ellos y apapacharlos, aunque advertí, aguas de ser sobreprotectores. Pero con los que nos cuestan, ¿cómo me acerco? Bueno, la paráclisis, oro por ti, porque ya te dije, ¿no? Podemos darles la vuelta, tratarlos con pinzas o empezar a acercarme y hay que contestar siempre qué quiere Dios. Y ni modo que Dios quiera que uno le saque la vuelta, ¿no? Pero ese es un trabajo de vida, de discipulado. Las heridas tardan en curarse y no por eso pretextamos a no acercarnos. Está escrito en Romanos, sí es posible que estés en paz con todos. O sea, Dios no va a querer rencorosos, aunque entendemos que no por temperamento, experiencia, intelecto, educación, vamos a ser amigos de todos, pero no enemigos. Eso es lo que quiere Romanos, no ser enemigos. Aunque no pueda ser su amigo, soy su hermano en Cristo. La llevo en paz. Quizás no es de mis favoritos, pero mi relación es una relación saludable, que es lo que quiere Dios en todo el Nuevo Testamento. Ahora, si empiezo a orar por alguien, porque esto es un proceso donde puedo decirle a Dios, me cuesta trabajo, Dios. Y me desahogo, como dije, ¿no? Primero me desahogo y te digo que me cae regordo en la oración, pero ya curándome y ayudándome tú, pues ya empiezo a decirte pues, que le vaya bien, que lo cuides. Es un proceso donde aún en la oración uno va creciendo. ¿Y qué se hace después de que empieza uno a crecer en la oración? Te dije, el tiempo es un recurso de Dios. Y Él va a hacer cosas, tanto en el sujeto aquel como contigo, para un acercamiento, que si no los mejores amigos, por lo menos ya no distanciados. Mira, un paréntesis. Se dice que del odio al amor hay un paso. Y hay dicho, lo antagónico del amor no es el odio, porque pues, hay un paso, sino la indiferencia. La indiferencia es lo antagónico del amor. Entonces no va a querer que seamos indiferentes. Y para eso, pues es este camino de ir alcanzando victorias. Todo el tiempo lo emplea el Señor para trabajar en la otra persona y en ti. Y lo hará. Entonces, yo lo que mejor puedo recomendar es no apresurarlo. En el Salmo 75, predicado el domingo, hablo del tiempo.
dice el salmista, en su tiempo, Dios hace que la tierra no se venga para abajo, el mundo no se caiga, y eso habla de el Quirós. Y el Quirós, mira, es que te voy a decir algo. A veces nosotros queremos manejar el tiempo de Dios y no es posible. Entonces, mira, vamos a entrar al siguiente tema ya, amonestándonos unos a otros. Donde te decía que exhortar es paráclisis, es acompañar. Porque amonestar, que es el siguiente tema, pues sí es más, pues más directito. Entonces vamos a entrar ya a este. Amonestar, sí, quiere decir censurar, regañar, llamar la atención, corregir y sinónimos. Porque hay 3 textos que son clave para esto. Porque estamos hablando, si me empiezo a acercar a alguien que me costaba, ¿cómo lo abordo? Bueno, voy a manejar 3 textos y son importantísimos cada uno de ellos. Primero, Proverbios. Proverbios dice, no corrijas al obstinado porque te va a aborrecer, corrige al sabio y te va a querer. Entonces aquí diría, en una traducción contemporánea, corrige al que te ama y te lo va a agradecer. Alguien muy cercano a ti, tu familiar, te va a entender la corrección. Pero si hay alguien distanciado, no lo corrijas. No lo corrijas por el amor de Dios. Porque mira, se ha dado, es que tengo que ponerlo en su sitio. O tengo que decirle lo que estuvo mal. Y te estoy hablando del tiempo de Dios. Y a veces, de veras, no necesitamos ayudarle. Es más ayuda el que no estorba. A veces yo diría, en ciertos casos, mira, mejor no hagas nada. No hagas nada. Dios lo va a hacer. Porque viene el segundo pasaje en el Evangelio. Dice el Señor, si tienes algo contra alguien, acércate, tú solito. Si no se arreglan, lleva un par de testigos. Si no se arreglan, llévalo a la iglesia. Y si no se arregla, córranlo, está diciendo. Ahora, déjame que te explique. Eso, el principio de ese párrafo, es para aliviar el corazón herido del que dice, es que este me hizo algo. Pero no hay que quitar el contexto. Es imprescindible el contexto. Cuando nada más se saca ese pedazo, se quedan las gentes con eso. Y dicen, pues me acerco y si no llevo testigos. Terrible error. Yo preferiría borrar de la Biblia eso. Fíjate lo que te estoy diciendo. Borrar la Biblia eso si no se maneja con el contexto. Porque el contexto, lo que está siguiendo inmediatamente, dice el Señor, lo que ates será atado en el cielo, lo que desates será desatado en el cielo. ¿Qué significa esa expresión? Hay que estar bien con todos. Hay que estar bien con todos, porque mira, déjame que te lo ilustre así. Haz de cuenta que no la llevas bien con alguien que es tu hermano en Cristo. No se te ocurre pensar que en el cielo, por ser antipáticos y llevarse mal, al buen Dios se le ocurre a los primeros 100,000 años tenerlos pegados. Entonces, pues mejor atarlo aquí que no. Lo que te estoy diciendo es una figura para decir, si al final vamos a estar en la eternidad, mejor nos arreglamos aquí y sigue el contexto. Y dice, porque lo que pidan 2 o 3 en mi nombre pasa, porque ahí estoy yo. Y aquí hay otro gravísimo error de todo mundo en las iglesias. Sacan ese texto para decir en una reunión y animarse de que hay 2 o 3 chivos ahí. Ay, porque donde vemos 2 o 3 tú estás. Y como que dicen, pues vamos a tener el culto porque pues al final aquí está Dios aunque seamos 2. No, no se debe sacar ese versículo para citarlo así, grave error. ¿A qué se refiere? A lo que estamos hablando.
Te estoy diciendo, Dios no quiere que vayas y te arregles con él a ver cómo quedan y que si no lleves a 2 o 3, no quiere eso, o que si no lo lleves a la iglesia y lo expulsen, no quiere eso. Lo que quiere es que lo ates. La primera parte fue para que te desahogues. La segunda es para que te des cuenta de lo que lo tienes que atar. Y la tercera es para decirte, mejor ponte de acuerdo con aquel, porque ahí estoy yo en medio de ustedes. Dios con sus brazos en la cruz es conciliatorio, abraza a todos y nos agrupa. Quiero conciliación. Y la prueba fulminante de lo que te estoy diciendo es cómo cierra ese párrafo. Dice Pedro, ¿cuánto perdono a mi hermano? 7 veces. Y el Señor le contesta, indefinidamente. Entonces estás entendiendo por qué la primera parte no se puede aislar, porque Dios no quiere que vayas y le digas, oye, tú y yo tuvimos una bronca, hay que arreglarla, o si no te llevo a la iglesia o traigo testigos. No quiere eso Dios, quiere la última parte. Es un desarrollo, es un ascendente. Primero te desahogas con él. Ay, Dios, me gustaría hablar y llevar testigos y arreglarlo. Y en esa ascensión Dios dice, no, mira, lo que nos conviene es que estén atados aquí porque van a estar en la eternidad juntos. Y en esa ascensión continúa diciendo Dios, porque yo estoy en medio de ustedes, sí se va a poder arreglar, tranquilo, no son enemigos. Y culmina diciendo, perdónalo indefinidamente. Entonces entiendes que no tengo ni que ir a decirle, tengo una querella contigo. Lo que quiere es el epílogo de párrafo. Perdón permanente, 70 veces 7. Mira, a mí me da como que pena tener que enseñarle a la gente a leer la Biblia, porque aunque estén alfabetizados y sepan leer, no saben leer la Biblia, porque le hacen una barbaridad, le cortan, hace cuenta que la gente es costurera o un sastre, y corta tela, y luego que la quiere unir a lo baboso. Hay que ver la Biblia siempre en su contexto, sacar su verdad, ver su contexto y ver qué se interpreta a la luz de todos los textos, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que Dios quiere ahí en Mateo, en el Evangelio, es siempre reconciliación. Por eso, entonces vamos al tercer texto. Está en Gálatas. Dice el Señor, para que te des cuenta lo perverso que es usar el Evangelio mal, citando, pues estamos en esta reunión, 2, 3 monos, Dios, tú estás con nosotros, ánimo. No, no se cita allí. Se cita cuando, ay, Señor, es que con fulano no me llevo. Y entre nosotros estás tú. Esto se tiene que resolver con mi perdón y el perdón de Él. ¿Cómo se dará? Tú lo darás y tú tienes el momento. Y a veces ni tenemos que hablar. Por eso viene Gálatas y dice, si sorprendes a alguien en alguna falta, porque va a suceder, dice, restaura y dice, con espíritu de mansedumbre, no llevando testigos, ni llevándolo a la iglesia, con espíritu de mansedumbre, porque puedes tú ser el siguiente. Está diciendo, arrieros somos y en el camino andamos. Está diciendo, hoy por él, mañana por ti. Está diciendo, son perfectibles. Está diciendo lo que acabo de decir en el Evangelio, entre tú y él está el Señor. Entonces, perdona indefinidamente, 70 veces 7, perdona indefinidamente. Entonces, ¿cuál es mi acercamiento? Con mucho temor y temblor, con restauración, considerándote a ti mismo. ¿Sabes qué está diciendo? Para que esto se arregle, eso es restaurar. Restaurar lo que significa es dejar una obra como estaba. Aquí en las manifestaciones en Morelia vienen salvajes y manchan la cantera rosada, así se le dice, muy bella, las piedras de los edificios coloniales, y ponen manchas y la maltratan. Entonces, tienen que restaurar, y es una bronca, y es un dineral, y es una pérdida de tiempo enorme para que quede como estaba. Entonces, lo que está diciendo Gálatas es, y luego continúa el contexto, sobrelleven las cargas mutuamente. Al final tú llevas la tuya, pero tienes que aprender a llevar la del otro. ¿Y qué es eso? Que es perfectible tanto como tú. ¿Qué está diciendo? Que todos necesitamos ser restaurados y regresar como estábamos. Nunca se va a poder, siempre va a quedar cicatrices, pero por lo menos lo más cercano a como estábamos. Entonces estoy diciendo, la falta de alguien en tu contra o que no lo tragas
es la oración, es el tiempo, es la presencia de Dios y es tu actitud. Cero rencor. Por lo menos, restáurate tú a ti mismo. Porque dice Gálatas, tú el espiritual, restáuralo con espíritu manso. Y dice el espiritual, neumáticos, dice en griego neumáticos, así como la llanta le dice neumático porque lleva aire. El pneuma, que es el espíritu que está dentro de ti, es lo que te hace poderte acercar respetuosamente. Mira, el Nuevo Testamento está hartado, está lleno, no hartado porque eso significa que ya se cansó, más bien tiene harta manera, tiene mucha manera de decir qué ejemplo nos dejó Jesús para seguir sus pisadas, citando a Pedro, de que cuando era agredido no respondía. Ese es el ideal, ese es el último escalón. Nada más que respingamos y nos ponemos sensibles y nos ofendemos, nuestro ego es lastimado, pero lo que quiere el Espíritu Santo es un corazón contrito y humillado que no desprecia, dice el salmista, y podernos acercar a las personas con la mejor actitud. Quiero que quites de tu cabeza un versículo, no, perdón, no es un versículo, es un eslogan, es un lema que el diablo, Satanás, chamuco, pingo, chango, como le quieras llamar, le puso a 2 o 3 tontos, pastores, líderes, miembros de iglesia, y lo han venido diciendo por años en las iglesias. Soy manso que no menso. Eso es del diablo. Es satánico. Porque manso, al final, significa menso. Sí. ¿Por qué? Porque tanto Moisés, que dice en la revelación, no se halló otro hombre más manso que él. Tenemos el ejemplo a lo largo de su ministerio, aunque tenía sus abruptos, que resistía en ese espíritu manso los insultos, los ataques de propios y extraños, de su gente más cercana, de sus hermanos, sus recriminaciones. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. ¿Quién pone en su lugar a su hermana y a su hermanito cuando se ponen raros? ¿Quién? ¿Quién? Él no. Y bueno, ¿qué te digo de Jesús? ¿Qué te digo de Jesús? Que, hijo, aguantó hasta el final, extraordinario. Y entonces aquí la gente dice es que es menso, ¿sí? Sinónimo de manso es menso para el que tiene cerebro de ostión, pero para el que tiene cerebro de discípulo, entiende, porque a lo largo del Nuevo Testamento, te puedo citar todos los textos del Nuevo Testamento, o no te gusta ese donde dice, sufre el agravio. Está en Corinto, cuando el apóstol regaña que van a los tribunales y a pelearse por cuestiones de dinero y cuestiones de otro índole, van a los tribunales. Y les dice el apóstol, oye, estás quemando el evangelio, el testimonio de la iglesia, de una manera funesta. Mejor sufre el agravio, sé menso, pierde dinero, quédate con la ofensa, quédate con el maltrato, para que no sea ensuciado el nombre de Cristo, dice el apóstol. ¿Qué te parece? Hemos tenido que decirle a gente que ha estado en tribunales, hijo, le estás manchando el nombre de Cristo, en querellas, en careos, y manda a llamar el licenciado o el juzgado, el juez. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y hablo entre cristianos, bueno, según. Entonces, el Nuevo Testamento está
saturado de textos de que mejor que pierdas, incluso hasta la vida, que no te defiendas por el nombre del Señor. No tenemos el ejemplo histórico de los testigos, los mártires, esa palabra quiere decir testigos, los mártires del Señor, injustamente sacrificados, por supuesto. Ay, pues el sacrificio de Jesús fue primero más injusto. Entonces te estoy diciendo, manso sí significa menso, porque tienes un defensor, y ese defensor es el Señor, que si quiere te defiende aquí y ahora, y si no, tiene un lugar para ti especial. Acuérdate de Esteban, cuando está siendo apedreado, y dice, estoy viendo al Hijo de Dios. Cuando ni reprendía, es más, no dice el Evangelio y todo el Nuevo Testamento, bendice al que te persigue, bendice al que te maldice, porque Esteban fue lo que hace, bendícelos. Entonces, el diablo puso eso en algún tonto, que contagió a otros tontos, y en las iglesias se viene repitiendo, es que soy manso, pero no menso. Entonces no eres manso, porque ser manso significa ser menso, significa estar dispuesto a perder voluntariamente. Ahora tú entiendes, ser menso no significa que seas un idiota, sino que voluntariamente decides perder, y entonces te dirán menso, pero tú entiendes que significa manso para no manchar el nombre y tu testimonio. Entonces, entiendes cómo amonesto. No, tú no amonestas. Tú no amonestas, de eso se encarga el Señor. Y puede a través de un sermón, de una alabanza, hasta de un inconverso, de un pagano, de una canción, de una alabanza o de una canción mundana, de lo que le plazca, Dios llama a quien tiene que llamar. Tienes el testimonio de Saulo de Tarso, que iba persiguiendo cristianos. Podrían haberlo amonestado 15,000 cristianos alrededor. Nadie se acerca a amonestar. ¿Quién lo amonesta? El Hijo de Dios en persona. ¿Me persigues? No, pues ¿quién eres? Jesús. Y al perseguir a mis hijos me persigues. Si dejas que Dios sea Dios, Él es el amonestador por excelencia, porque como es el paráclito por excelencia, es el amonestador por excelencia. Entonces me dirás, entonces, ¿a quién le llamo la atención? Pues a tus hijos, mientras estén en tu tutela, mientras sean hijos de familia, y llegando a la mayoría de edad, entonces conversa para ponerse de acuerdo sobre cosas de vida mientras estén en casa, donde por comer y por tener el techo, como dice en Efesios, honra a tus padres en todo, obedécelos en todo, porque mientras comas y duermas en el techo paterno, allí eres un soldado que dice, Señor, sí, Señor. Ahora, tampoco eres un autómata de 18 años ni eres un títere. Entonces, como ya lo has venido educando, conversan para poner lineamientos. Aquí se hacen así las cosas y así esto espero de ti. Si no, pues la puerta está muy ancha para que hagas tu propia vida, como sucede después y que siendo bien educados salen bien de casa paterna, hacen sus vidas, ya se hacen, emancipan o se casan, mayores de edad, veinteañeros, treintañeros, y ya, viven bien, sin sobreprotección, pero tú en asesoría cuando te la piden, si no te la piden solo ora por ellos y caminando haciendo sus vidas. Pero ellos son los que hay que amonestar. ¿A quién más? A nadie más. A nadie más. Oye, que en la escuela, en el trabajo, habrá los mecanismos adecuados. Que un condiscípulo se irá con el profe, se irá con el director, que en el trabajo se irá con el gerente, con el director, o sea, siempre hay mecanismos adecuados. Te estoy diciendo, Dios no nos dio la tarea de ser policías. Fíjate, en mi pastorado, que ya son muchos años, y tú dices, no, hombre, ¿cuáles muchos? Pues a ver, ven de este lado y a verlos. Al principio sí, hay que corregir, no, he entendido que el que corrige es Dios como el que acompaña por excelencia. Entonces uno ama, ora, se acerca y mantiene la mejor actitud. Y como dice Gálatas, si hay que restaurar es bien manso y con oración. Hoy, Señor, sobrellevo la carga de mi hermano, que es sobrellevar su pecado, sobrellevar su ofensa, sobrellevar su distanciamiento.
Y al final tú eres el que pones el punto en la I, como dice el Evangelio, como dice Proverbios. ¿Cómo voy a amonestar con alguien que no me llevo? Solo lo que va a pasar es va a haber más problemas. Amonesto al sabio, al que depende de mí, a mi hijo, para orientarlo en la vida. Entonces ya te digo, hay que aprender a leer la Biblia y yo espero que quienes son mis discípulos, discípulos del Señor primero, ya agarren el Evangelio y sepan tratar Mateo y no citar, estamos dos o tres, aquí estás, por Dios que no. O decir, si alguien me hizo algo, voy y llevo testigos. No, ver todo el pedazo completo que Dios quiere atamiento, que está en medio de nosotros y que lo que espera es el perdón indefinidamente. ¿Qué te parece? Entonces, como que son palabras nuevas, ¿no? Porque ni aún como pastor, hoy día me atrevería a amonestar a alguien cómo se entiende la amonestación, sino que en oración y acercándome en una paráclesis y quizás hasta llorando con la persona le diría, me duele mucho tu comportamiento o tu actitud y en el nombre del Señor vengo aquí acompañándote y abrazándote para que salgamos juntos de esto. No, la escritura no da superioridad ni jerarquías. Fíjate, si existe una jerarquía es el servicio, porque dijo el Señor, grande es el que sirve. Y no hay mayor manera de servir que entregarte por otro. Entonces, fíjate, ahora sí que tergiversamos. Perita se me queda viendo así con una carilla así como de espanto. No. Pero no de espanto, ¿entiendes? Sino así como diciendo, ¿no? Pues no sé. No. Bueno. Estoy oyendo. Entonces, si tienes dudas, ya sabes, estoy a tus órdenes en el chat o en presencial, en las visitas, extensiones, si no estás aquí en Morelia. Bueno, con eso damos por terminado este tema, que salió totalmente diferente a como era el curso de la lección. Es un placer saludarlos, que nuestro soberano Señor los bendiga generosamente a todos. Si Dios lo quiere, hasta la próxima emisión.